Bueno, Gloria Lomana, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio. Antonio San José, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Inocencio Arias, embajador, buenos días. Buenísimos días. ¿Vosotros habéis leído papeles dentro de un avión con la gafa de sol puestas? Del avión, el Falcon presidencial, no hemos llegado todavía. Es que le ha llamado a la gente la atención eso, lo guapo que sale el presidente, claro. Las fotos del Falcon, pero sí. Claro, la gafa de sol es un poco raro. Foto parecida, por cierto, a una de Kennedy hace 58 años. Lo que pasa es que estaban cambiados de lugar. Estaba el presidente Kennedy en el lado contrario y su asesor en el otro. Pero vamos, la foto es muy parecida. En los aviones hay reflejos del sol que entran por la ventana, por eso a veces se baja esa especie de cortinilla que hay y tal, y a lo mejor, si no tiene el Falcon, pues se puso las gafas de sol, o no se las quitó. Bueno, esto lo que nos refuerza es la idea de que al presidente es verdad que le importa muchísimo la imagen y que yo creo que, bueno, pues forma parte de las políticas que iremos viendo también. En eso no le gana a nadie, ¿no, embajador? Bueno, a alguno le puede ganar, algún político que tiene un ego bastante más grande que el de Pedro Sánchez, pero ahora la imagen la están cuidando. Esto es una política de gestos, fundamentalmente. Y la cumbre informal de Bruselas de ayer para hablar de inmigración, un avance de cómo lo habéis visto. Pues yo creo que es un importante punto de encuentro desde el punto de vista humanitario. Luego ya vamos a ver qué es lo que pasa en el Consejo del jueves y el viernes, pero yo creo que también, luego lo hablaremos, seguimos sin abordar lo que es el problema de fondo, el problema desde la raíz. El origen de todo esto. Exactamente, que es echar una mirada y ayudar a un continente que, por cierto, es riquísimo en recursos naturales y, sin embargo, bueno, pues no consiste en que venga solamente un Aquarius o que lleguen no sé cuántos números de pateras. El continente se vaciará si allí no hay posibilidad de vivir de una manera digna. Sí, pero nos engañamos en una cosa. Atajar el problema de raíz significa miles de billones de euros y la gente no está dispuesta a darla. Tú dile a un tío de Murcia, Tremino, o de Almería, o de Tarrasa, o de Vigo, hay que ayudar a Malí, a Nigeria, tal, y mire tantos millones, lo cual significa que usted va a tener menos hospitales, menos becas, menos ayudas al desarrollo, menos dinero para la dependencia familiar, etcétera. La gente dirá que no, y los gobiernos no tienen los pantalones de tomar esa medida. Chencho, ya se ha hecho aquí de alguna manera, de una manera reducida, pero España acabó con los cayucos que venían de Senegal, lo hizo el presidente Zapatero, inyectando dinero a Senegal. Y hoy Senegal, en todo el continente, es el país que más despunta en educación. Ha aprovechado esos recursos. Como tú has dicho, hay que ayudar a todo un continente. Claro, pero somos otro continente, somos toda Europa. Esa es la clave. La clave es, efectivamente, hay que reforzar las fronteras de Europa, pero es cierto que no se les puede dejar a la deriva en el Mediterráneo. El Mediterráneo no puede ser el mar de la muerte, eso lo sabemos todos, y además nadie lo quiere. Mucha hipocresía. Ahora toca pasar de las palabras a los hechos. Lo que vimos ayer fueron buenas palabras. Habrá que ver qué pasa en el Consejo Europeo, efectivamente, pero hay un titular, es decir, en el fondo lo que está planteando Macron, está planteando Merkel, está planteando Europa y Sánchez también, es crear unos centros de internamiento de extranjeros, de acogida de extranjeros en Europa, algo parecido a los CIES españoles que no están en otros países. Eso o crear una plataforma en origen, en un país fuera de la Unión Europea, que sirva para acoger a esos migrantes. Pilar Cisneros, buenos días. Buenos días, Sergio. ¿Qué otras noticias tenemos por ahí? Mira, empezamos con un caso a priori bastante extraño. Nos vamos a Zaragoza. Un joven epiléptico tendrá que ir a juicio por golpear a 2 policías nacionales que le sujetaban en el momento en el que sufría una crisis. Los agentes le reclaman 1.000 euros de indemnización. La Fiscalía además lo acusa de un delito de atentado contra la autoridad y otro de lesiones. En fin, COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días. Así es, Pilar, buenos días. Los médicos aseguran que este joven zaragozano de 21 años, que sufre epilepsia desde 2011, había sufrido aquel día, el día de la detención, 3 crisis consecutivas y que ni siquiera recuerda lo ocurrido. De todas formas, el joven tendrá que enfrentarse a un juicio en el que los agentes de la Policía Nacional, como dices, le reclaman cerca de 1.000 euros de indemnización por los golpes recibidos cuando trataban de inmovilizarlo en la camilla en el último ataque que sufrió el pasado 7 de diciembre en Zaragoza. La Fiscalía le acusa de un delito de atentado y otro de lesiones. Bueno, pues a ver qué queda esto. Hombre, si demuestra que el ataque fue cierto, hombre, si es un atenuante el alcohol, supongo que esto con más razón, ¿no? Digo yo. Bueno, vamos a Valencia. Han localizado el cuerpo sin vida del joven de 25 años con síndrome de Down que había desaparecido cuando se encontraba de vacaciones en un campamento. Las autoridades darán hoy más detalles sobre las circunstancias de la muerte. Redacción en Valencia, Carlos Cuenca.
A primera hora de la tarde de ayer domingo fue encontrado muerto el joven de 25 años al que buscaban desde el pasado sábado. Tenía síndrome de Down y se encontraba de viaje de fin de curso con una asociación en un camping de Enguera, en Valencia. Un amplio grupo de búsqueda estuvo buscando a Sergio Requena desde que desapareciera después de realizar una actividad deportiva en el camping hasta ser encontrado sin vida ayer. Según la Guardia Civil, el joven fallecido llevaba la misma ropa que cuando fue visto por última vez el sábado por sus compañeros. Y hoy, bueno, ya sabemos, España juega su tercer partido del Mundial contra Marruecos. A ver qué pasa. Bueno, por lo menos un empate, ¿no? Yo no estoy para sufrir, te lo digo. Ni yo. Que nos valdría para estar en octavos de final, aunque eso sí, el empate no nos asegura la primera plaza del grupo. Los marroquíes ya están eliminados del torneo, pero en el país este encuentro se vive de manera muy especial porque dicen enfrentan a dos selecciones hermanas. Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa, buenos días. Hola, buenos días. Euforia en Marruecos ante el partido de hoy contra España, pero también un sentimiento de desánimo después de que la selección marroquí quedara eliminada del Mundial. Aquí se ve como un partido simbólico, no crucial, un partido de despedida con un triunfo de prestigio de un torneo en el que han merecido más, dicen los aficionados. Por lo tanto, tienen que irse los marroquíes con la cabeza bien alta. Dicen que no va a ser un juego fácil, pero debe ser, eso sí, limpio. Pero como ahora no tiene la posibilidad de ganar, entonces, como somos hermanos, queremos que España gane. Es Asís Lebar en declaraciones a la cadena COPE, presidente de una importante cadena de hoteles en Marruecos. A ver si es verdad, porque los iraníes también parecía que no iban a hacer daño. No, aparte de que Marruecos, mía. Tú sabes que son, bueno, aficionadísimos al fútbol, No, especialmente al español. No encontrarás un marroquí que no sea del Barça o del Madrid. Por eso, y bueno, yo creo que se van a tomar este partido muy en serio, ¿eh? A ver qué pasa. A ver qué Ojo pasa. Con los que no tienen presión y salen a jugar ahí alegremente, y nosotros aquí Cuidadito. sufriendo. Ay, información local. Herrera en COPE. La mañana. Pues nos han dado las 8:31, una hora menos en Canarias, y estamos con Gloria Lomana, Antonio San José, Inocencio Arias, hablando un poco de todo y sobre todo de inmigración, del asunto candente de las últimas horas, por una cuestión o por otra, por esas 1.000 personas que han vuelto a llegar este fin de semana a España, por la cumbre informal que han celebrado algunos países europeos, más de los que se esperaba, pero algunos países europeos, para ver cómo llegan a ese consejo del jueves y viernes sin matarse a palos, sin que salga un fracaso total de ese consejo. Y el tema está ahí. Por ejemplo, a mí me llama la atención que nadie se acuerda del Lifeline. No ha habido un Aquarius bis. Siguen en el mar. Bueno, yo es que creo, y primero destacaría, Sergio, que aquí en la minicumbre del fin de semana lo que se han sentado son las grandes bases de lo que puede ser a partir de ahora la política respecto al asilo en Europa. Yo creo que la decisión de que el núcleo duro, vamos a llamarlo así, de Berlín y París se pongan de acuerdo y sean capaces de prescindir del acuerdo global del resto de los países para sumar los imposibles 28, yo creo que es una decisión, además de acertada, potente y muy importante. Si además esto responde a los intereses que tenía España, yo creo que bueno, pues estamos en la correcta dirección. Europa se ha dado cuenta de que esto, que en un tiempo fue un problema únicamente español, puesto que por el Atlántico nos venían los cayucos, por la frontera con África nos entraban de una manera dramática decenas de migrantes a través de la valla. Eso luego se trasladó a Italia, como hemos visto, a través de Libia, porque bueno, todos conocemos la situación de Libia, de estado fallido que es, y la situación que se está padeciendo allí, y como eso ha hecho que esa salida fuera más permeable, pero no es un problema que tenga que atajar un país de manera individual, puesto que estamos hablando de la frontera sur de toda Europa. Y yo creo
que lo importante del acuerdo de ayer es que esto se ha entendido, que además lo ha entendido Angela Merkel, a pesar de las dificultades que ella tiene en su gobierno, y ha conseguido imponerse con esa política. Hoy leía un artículo de Lluís Bassets que me ha interesado mucho y que estoy de acuerdo, porque dice: si cae Merkel, cae la Unión Europea, cae Europa. Yo creo que es una buena noticia que Merkel haya sabido resistir estas presiones y haya llegado al acuerdo con Francia y con España para impulsar pues esta rebaja de la enorme tensión migratoria que estamos viviendo. Se criticaba mucho la Europa de las dos velocidades y al final parece que se va a imponer, pero por incomparecencia de una parte de la Unión Europea que se lava las manos en cuestiones fundamentales, ¿no? Sí, yo no soy excesivamente optimista. Europa está enormemente dividida en este asunto, enormemente dividida. No solo son Austria y Chequia y Hungría y Polonia, Italia, ahora mismo ya no quiero tomar más emigrantes, porque no son refugiados, son inmigrantes la mayor parte. Y hay bastante hipocresía en todo el tema. Primero, la gente que nos está llegando no son refugiados políticos, en un 90% son inmigrantes. Idénticos los que están llegando por el mar, idénticos a los que están detrás de la valla de Ceuta y Melilla. Por lo tanto, ¿qué se hace? ¿Se abren las puertas? No se puede abrir las puertas. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se soluciona este problema? Hace falta, efectivamente, que Europa se pusiera de acuerdo. Pero es que incluso Alemania, que la señora Merkel, como decía Gloria, ha adoptado una postura más benévola, entre comillas, sin embargo tiene al país totalmente dividido. Sus aliados le van a decir que no pueden tomar ni un refugiado más. Y luego sigue habiendo mucha hipocresía. ¿Por qué cuando las cuotas tenían que llegar a los diversos países casi no las cumplió? Francia, como Italia le he dicho acertadamente, tenía que haber admitido a 9.000 refugiados y admitió 890. De España, ¿qué vamos a decir? Teníamos que haber admitido mucho más y admitió muchísimo menos. Y luego, lo que decíamos antes, para atajar el problema de raíz, no nos engañemos, hacen falta lo que se llama un plan Marshall, solo que ahora mismo no hay quien financie ese plan Marshall, porque los gobiernos europeos, ante el hecho de que tendrían que reducir las pensiones, congelarlas, parar el aumento del gasto público de todos los puntos de vista, porque esto exigiría miles y miles de millones de euros, que habría que invertirlo, pero no hay la voluntad política. Yo no veo, y termino, a un dirigente español diciendo, bueno, voy a dedicar este año 20.000 millones de euros a favorecer el desarrollo económico de 4 países africanos, pero voy a congelar las pensiones, voy a parar de hacer hospitales, el AVE no llega a tal provincia, no va a haber becas, etcétera, etcétera. Es que no lo veo. No hay pantalones, no hay pantalones en un líder español. No hay pantalones. No, pero ni en un líder español, Chencho, ni en un líder europeo. Pues ahí está. Bueno, claro. Ahí está. Porque aquí todo el mundo es muy solidario hasta que le toca la pensión. Pues ya está. El momento que dice, vamos a coger a más gente, pero su presión va a ser reducida. O lo has resumido muy bien. O las listas de espera de la Seguridad Social van a ser mucho más largas. Lo has resumido muy bien. No, pero que esto es una realidad. Ahora bien, aquí tenemos, lo primero, dar una respuesta humanitaria. Te preguntaba, Sergio, qué pasa con el Lifeline. Es verdad, ¿cómo ha cambiado todo, no? ¿Son de peor categoría los inmigrantes del Lifeline que los del Aquarius? Es que la situación es muy parecida. Claro, porque hace una semana estaba vagando y España levanta la mano, y creo que fue un gesto noble el decir, oye, vamos primero a resolver este problema humanitario, por Dios, por caridad. Esto es una cuestión simplemente de cómo vamos a dejar que se muera en el mar. Esto es claro. Y ahora ya hay un barco, entonces lo que dicen es los líderes políticos europeos es la solución tiene que venir de la Unión Europea, pero efectivamente la división es muy grande. ¿Y qué pasa? Que ahora se va a estudiar, no es una doble velocidad, pero sí una especie de comité reducido de países que lideren una solución, mientras que otros, los 28, no se pueden implicar allí. Como 13 nos implican, los otros 15 tienen que acoger a más gente. Claro, pero el tema es dónde establecemos las plataformas de acogimiento, que esta es la gran cuestión. Se van a establecer, como decían algunos líderes, es decir, vamos a estudiar la posibilidad de que sea un país africano, en donde allí se puedan agrupar, donde se les pueda dar una atención sanitaria, donde se pueda hacer todo el tema de papeleo, que es muy importante. Porque aquí no se trata solamente de acogerles en Europa, es después darles una vida.
O sea, una vida. Y entonces, eso es una cuestión, y termino, o creamos en cada país que quiera voluntariamente unos centros de acogida dignos, donde haya atención sanitaria, donde haya atención administrativa, donde se puede integrar a las familias, un poco parecido a lo que vimos en el recibimiento en Valencia del Aquarius. Esa es la solución, una de las dos, y tendrá que ser una solución europea. Es un problema que compete a Europa, porque el efecto llamada está ahí. Cuando ven en África las imágenes se difunden a una enorme velocidad, cuando ven que obviamente recibimos a los niños con peluches, que es una imagen absolutamente tierna, pobres niños que no han tenido un peluche, que no lo han visto, y les acogemos con cariño, lo que dicen es: yo también quiero estar allí, lógicamente. Pero es que ni aunque vean esa imagen, Antonio, o sea, es que es la frontera más irregular del mundo. Bueno, pero eso lo sabemos todos. Que todo el mundo tiene derecho, creo que estamos de acuerdo, todo el mundo tiene derecho a querer mejorar, y entonces la pulsión de venir a una vida mejor es absolutamente evidente. Por eso clara. Entonces tendremos que conjugar el orden de la llegada de los migrantes, y para darles una atención digna y una solución administrativa que les permita reintegrarse y empezar una nueva vida. Y eso es una solución de toda Europa. Claro, pero yo lo que digo es que no se trata únicamente de poner plataformas ni aquí, ni allá, ni en el sur, ni en el norte, ni en el centro, ni siquiera en los países de origen o de tránsito. Al final, para resolver este asunto, porque como yo antes decía, terminará vaciándose África, porque, claro, no hay ser humano que resista este infausto destino que les ha tocado de vivir en la miseria. Y además la mirada que echan a Europa es la de encontrar el mejor club y el más selecto del mundo entero, porque eso es lo que ofrece Europa. Nos ven por televisión, claro, y por las redes sociales, y ellos dicen: vuestra crisis ya la quiero yo para mí. Vienen sin pan, pero vienen con teléfonos móviles que les dan precisamente las mafias. O sea, todos están conectados y todos saben lo que tienen aquí y lo que se pueden encontrar. Y es además a lo que aspiran legítimamente. Yo insisto en que el problema tarde o temprano tendrá que ser de raíz, y no hace falta recortar las pensiones, la educación. No, sí, te equivocas. Yo te digo una cosa, lo primero que habría que recortar, serían los fondos de cooperación a estos países que lo están recibiendo, al grupo de Visegrado que no quiere tener ni un solo inmigrante. Se acabaron los fondos de cooperación. Por ahí habría que empezar. Si no cooperan, que no tengan fondos. Tampoco se trata de dar de comer a todo el continente. Se trata de, en vez de llevarles trigo, enseñarles a plantar el trigo. Darles es muy bonita la frase, pero cuesta miles de millones. Más cuesta lo que estamos haciendo, lo que nos va a tocar. Es ceguera pensar que no tendrías que congelar las pensiones, que no tendrías que pagar las becas, que no tendrías que pagar los hospitales, que tendrías que pagar el AVE. Es una ceguera, porque el dinero no sale de la nada. Pues mira, a mí me gustaría preguntar sobre esta cuestión a Beatriz Becerra, que es vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Beatriz, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Beatriz Becerra, para el que no lo sepa, ha enviado una carta a Pedro Sánchez en la que le insta a interponer las acciones legales oportunas contra el Consejo Europeo del próximo jueves si no toma decisión alguna sobre la reforma de la política de asilo e inmigración. Lo que se viene a recordar es que hay un reglamento de Dublín que ha quedado absolutamente desfasado y que aquí nadie está haciendo nada. Se le pasó el muerto a los países del sur, los países del sur están sobresaturados, han dicho ya no más, claro ejemplo de Italia, el resto de países se intentó lo de los cupos nadie ha hecho caso, y ahora se está buscando esta solución. Por ejemplo, la cumbre preparatoria de ayer para ese Consejo, ¿a usted cómo le suena, Beatriz? Bueno, la cumbre de ayer, que en realidad era una reunión previa a instancias de Merkel para aligerar un poco la presión que tiene encima, ciertamente no nos ha traído muchas conclusiones, tampoco las podíamos esperar. Yo creo que lo más importante que se ha visto ahí son las intenciones, por un lado, de Merkel, ¿no?, de buscar una solución como sea, aunque se trate de acuerdos a nivel bilateral o con poquitos países, y eso es algo que desde mi punto de vista es implanteable. Por otro lado, hemos visto una propuesta por parte, tampoco muy clara, pero bueno, a la que se ha unido el presidente Sánchez, pues dentro del tour que estaba haciendo, y por otro lado hay un aviso y un inicio de propuesta por parte de Italia. Yo lo que
me gustaría recordar, aunque ahora haya un cierto instinto adanista de decir, bueno, ahora hemos puesto en la agenda que tiene que hacerse de forma común. Esto siempre se ha tenido claro que ha sido así. Llevamos, en mi caso, 4 años trabajando de una manera intensísima desde el Parlamento y la Comisión, de manera alineada, buscando soluciones, y ha sido el Consejo y los Estados miembros los que han bloqueado o se han puesto de perfil. La solución tiene que ser una política europea común, sí, clarísimamente, pero que involucre a todos los Estados. Tienes que respetar los derechos humanos sin duda, pero tiene que ser eficaz. Y desde luego, de lo que se ha planteado este domingo, la idea de reforzar Frontex me parece que es claramente positiva y que tiene que haber sanciones para los países que no cumplen las normas también, ¿no? Creo que es algo evidente. Y sobre los famosos centros de desembarco, ¿qué opinión tiene usted? ¿Eso es una manera de ampliar los CIES que tanto critican, por ejemplo, aquí las ONG? ¿Es un eufemismo? ¿Es necesario? Sí, pues eso es precisamente lo que me chocaba y por eso yo ayer me hice unos tremendos esfuerzos por entender primero esa primera denominación que vino de la conferencia de prensa común, ¿no?, de Macron y Sánchez sobre los centros cerrados de ubicación que hablaban que serían en suelo europeo. Sin embargo, ayer ya aquello se convirtió en centros controlados y, por otro lado, como digo, la propuesta italiana habla de otra cosa, ¿no? Habla de centros vigilados, centros de recepción que se creen en terceros países de tránsito. Uh-huh. Claro, en terceros países de tránsito con especial referencia a África. A mí lo que me preocupa es que esta mezcla sobre qué son esos centros, para qué sirven, que pongan el foco en lo que Merkel claramente quería ponerlo, que es su problema de los flujos internos. Para nosotros, para los países del sur, lo que más nos importa son los flujos de entrada. ¿Qué pasa cuando llega y cómo se aborda la necesidad de manejar los derechos humanos de esas personas y, por otro lado, la legalidad y la capacidad de Europa? ¿Corremos el riesgo de que el norte, de alguna manera, reformule otra vez la situación para que todo siga igual, para que sean los países del sur los que tengan el problema? No lo creo. No lo creo, que en este caso lo que resulta absolutamente evidente es que no es un problema de atajar o de afrontar lo que pasa día a día. Hay que hacerlo en un marco común que establezca claramente qué queremos hacer con la migración, es decir, qué queremos hacer con los inmigrantes que necesariamente van a venir a Europa buscando una vida mejor, y tenemos que hacerlo desde ese punto global necesariamente porque somos firmantes de la Agenda 2030, entre otras cosas, y eso significa trabajar en los países de origen, en todos los países, en los nuestros y en los demás, no solo como donantes, sino como también destinatarios del cumplimiento de esos objetivos. Uh-huh. Pero en el caso de lo que estamos hablando ahora, lo que no podemos permitir en ningún caso es ni que crezca aún más la pulsión populista, xenófoba, que está abordándolo como algo casi de chiste, en muchos casos de chiste dramático, ¿no? Pero incluso con una pérdida completa del sentido de la responsabilidad, y ese eje de Visegrado incrementado con Austria es muy preocupante, pero eso también nos está pasando en España, ¿eh? O sea, las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona ayer al respecto, ignorando completamente el papel central de Europa, diciendo, vengan ustedes a mí porque lo que hay que dar es cobijo a todas las personas que se rescaten en el mar. Oiga, las fuerzas de salvamento europeas y las de los países miembros llevan rescatados cientos de miles de personas en el Mediterráneo. Es decir, esto no es algo que sea nuevo, ni el gobierno de Pedro Sánchez lo ha puesto encima de la mesa en la agenda, como decía ella, la vicepresidenta, ni es algo que vamos a descubrir hoy. Es algo en lo que se lleva trabajando mucho tiempo, pero ahora es un momento ya, creo, crucial, por la polarización dentro de los gobiernos europeos. Gloria Lomana le quiere hacer una pregunta. Hola, buenos días, Beatriz. Buenos días. Enhorabuena, porque yo le sigo su trabajo y le felicito por la tarea que está haciendo. Pero al hilo de lo que estaba usted diciendo ahora, dice, es implanteable que aceptemos acuerdos sin toda la Unión Europea, sin los 28. Yo esto realmente lo veo tan imposible, no solamente en estas políticas de asilo e inmigración, en cualquier otro asunto
estamos viéndolo cada día porque los países responden a intereses nacionales cada vez más y muy diferentes. Pero además es que para eso tenemos los procedimientos de cooperación reforzada. Estos mecanismos que ha puesto en marcha la Unión Europea para que se puedan hacer acuerdos a 9 o más países, yo creo que son una respuesta, en este caso sería una respuesta cuanto menos de inicio y eficaz para que se pudiera plantear esto. Porque si creemos que o todos o nada y no hacemos nada en consecuencia, el problema, con esto no desaparece, seguirá creciendo incluso. No, en eso estoy perfectamente de acuerdo. Claro que hay que utilizar los instrumentos que tenemos y la cooperación reforzada, de hecho, es un camino que se ha abierto precisamente para hacer más fuerte, para consolidar la capacidad política de la Unión como tal. Uh-huh. Pero en este caso yo lo que me refiero no es que no se puedan tomar medidas urgentes o rápidas respecto de según qué cosas, pero si esto no forma parte de una política común aceptada por toda la Unión, nos quedaremos, por un lado, en parches que además tendrán una voluntad de urgencia de algunos países, como es el caso de Angela Merkel, y hay que entenderla, hay que entenderla porque su situación es crítica y creo que hay que apoyarla en ese refuerzo, pero por otro lado nos estaremos debilitando y nos estaremos desintegrando en el sentido de nuestra capacidad de enfrentar los retos globales. Ayer mismo lo decía Blair, a Trump, lo decía, Estados Unidos si no se da cuenta de que tiene que estar necesariamente al lado de la Unión Europea, lo que va a conseguir, más allá de que la Unión Europea, por supuesto, busque fortalecerse y ocupar su papel, pero va a dar la oportunidad de que los países sean más vulnerables de uno en uno, desde el punto de vista político y estratégico, para terceros. Respondiendo a su pregunta, Gloria, yo creo que efectivamente esta cumbre de los próximos jueves y viernes va a ser muy importante para alinear posiciones. Creo que es crucial que esa postura de los países, Francia, Alemania, España, intentar atraer al máximo a Italia, porque dentro de su propuesta hay cosas que son muy utilizables, digamos, tienen un carácter que puede ser muy bien incorporado, y lo que en ningún caso se puede aceptar es esa posición encasillada y además, como ellos mismos se denominan, de chicos malos del Visegrado Plus. Eso no puede funcionar aquí. Lo de los chicos malos, los gamberros y los que quieren destruir Europa, eso es inaceptable. Yo antes decía, de hecho, que lo primero que probablemente tendríamos que hacer, Beatriz, es quitarles las ayudas que estamos dándoles a la cooperación, probablemente. Pero no solamente eso, hay procedimientos ya instados a países como Polonia a través de los tratados, como sabe, del artículo 7, porque en el momento que un Estado miembro que ha tenido que cumplir unos requisitos muy serios para entrar en la Unión Europea deja de cumplirlos, las medidas que deben tomarse son radicales y empiezan desde retirarles su voto, es decir, su capacidad de influencia dentro de la Unión a nivel del Consejo, pero entran otras sanciones de otro tipo. Que en Polonia se esté produciendo una desintegración sistemática de la independencia de los tres poderes, que haya una vulneración de principios como el de la igualdad, o lo que está ocurriendo en Hungría. Es decir, hay varios ejemplos en los que lo que ahora mismo nos compete como Unión es actuar de una manera muy determinada. Y claro que se puede hacer. Y los países que se alinean en este eje Orbán, Kaczynski, que son la República Checa, Eslovaquia, y ahora este empuje de un país que siempre ha sido un puntal en libertades y que ahora mismo desde el punto de vista de exteriores y interior además se han quedado las dos carteras. Los extremistas de extrema derecha en este caso están vertebrando y están pretendiendo liderar ese eje ampliado, contando además con que Austria, este país, lleva la próxima presidencia a partir de ya, del 1 de julio. Y una última pregunta, Beatriz, que le quiere formular el embajador Chencho Arias. ¿No ve usted que la división de Europa es cada vez más profunda y más visceral, y que la llegada de los inmigrantes está haciendo que crezcan, que nazcan y crezcan partidos de extrema derecha con ribetes xenófobos, y que esto va a condicionar todo el tema en la propia Alemania? ¿No ocurre que la señora Merkel va a tener que poner el freno porque ya dentro de su propio partido, dentro del partido están diciendo, canciller, esto no puede seguir así?
Yo no creo que tengamos que poner todo el foco o toda la razón de ser de este crecimiento de los populismos, de los partidos extremistas y de tinte xenófobo en la migración, ni mucho menos. Bueno, pero tiene una parte, parte importantísima. El Brexit se ha producido por la inmigración. Sin la migración no habría habido Brexit. Gran Bretaña... ha habido más elementos. Lo que pasa es que la migración es algo que tradicionalmente se agita como una bandera polarizadora de forma sistemática, ¿no? Claro. Pero yo creo que hay muchos motivos que han hecho que este tipo de partidos o de fuerzas políticas avancen en Europa. Sí ha habido una crisis migratoria, pero lo cierto es que ya está remitiendo. Es decir, en Europa se han desplomado las solicitudes de asilo. Hay una cosa que no tenemos que olvidar. Lo que fundamenta y lo que le da gasolina y alimento a los xenófobos, a los totalitarios y a los populistas son las mentiras. Pero la inmigración, también sobre los inmigrantes y refugiados, la desinformación. No cerremos los ojos. La inmigración ha cambiado el mapa electoral en Gran Bretaña y en Italia, en 2 puntales de la Unión Europea. Y la crisis económica pero no solo eso, también. La crisis, exactamente. En Lo origen, que pasa es que el Brexit sin migración no habría existido. Esa desinformación, es decir, la mentira sobre cuántos eran, lo que hacen, qué ocurre con ellos, efectivamente, es lo que digo, gasolina en terreno ya abonado, pero tenemos que darle, como digo, una solución integrada a todo esto. Claro que hay que desmontar las mentiras de los xenófobos para que no parezca que les damos la razón, desde luego, pero también hay que afrontar la realidad. La inmigración va a seguir dando mucho que hablar. Le vamos a dejar, señora Becerra, porque creo que se va usted a Venezuela en breve, a la frontera con Colombia esta misma mañana. Con Brasil, y allí se va a encontrar también un panorama tremendo, ¿no? Terrible, efectivamente, porque yo voy a la frontera de Cúcuta, que es donde se producen movimientos de decenas de miles de personas, de venezolanos que huyen despavoridos desde que se abre de madrugada, saliendo de Venezuela y huyendo, como ustedes saben, de la máxima idea de la miseria, de la precariedad y de la presión, ¿no? Pues, Beatriz, y vamos allí una misión del Parlamento Europeo. A la vuelta hablamos con usted para que nos informe de lo que haya visto. Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Un saludo y buen viaje. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hombre, Tron, ¿cuánto tiempo? Ángel Expósito, buenos días. ¿Qué tal, Sergio? Fíjate, me he acordado de ti porque hemos entrevistado a Beatriz Becerra, vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, y se va a un lugar que tú conoces bien, como es la frontera de Venezuela. Mira, era impresionante cuando estaba hablando, o ahora mismo cuando estabas contando lo de Salvini que se va al Líbano, como cuando haces un repaso de las crisis, estaba diciendo, pues si veo mi pasaporte, he estado en todas. En los últimos 2 o 3 años, ¿no? Pues no te van a dejar entrar en Estados Unidos. No te quepa duda. Ya la última vez las pasé canutas. ¿Qué te digo? No. Pero ahí hay una exageración por parte del país, lo siento. Si tú haces por Internet, te refieres a Solana, Chencho. Sí, claro. Si tú haces por es Internet... una barbaridad lo que ha ocurrido. Sí, pero escucha. Si tú haces por Internet, como un ciudadano normal, Javier Solana Madariaga, como Ángel Expósito Mora o Inocencio Arias, pero tú y Solana no sois ciudadanos normales. Espérate. Si tú lo haces por Internet y solicitas el ESTA, inexorablemente ese ESTA te dice que pongas los países de tu pasaporte. Y el ordenador, porque es un ordenador, te lo rechaza. Y a mí, a partir de ahí, yo tengo un visado de 5 años para entrar en Estados Unidos. Es un problema de la cuestión informática. De hecho, el propio Solana dice, en la propia información, dice Solana, pero bueno, no le da importancia, ya estoy tramitando el visado y va a entrar como entro yo. Pero bueno, una cuestión burocrática de las tecnologías de la información, me parece a mí. Bueno, ¿de qué me hablas hoy? Mira, de inmigración, aparte de todo esto. De inmigración, y te la dejo votando para una cosa de Pedro Sánchez de este fin de semana. El tema de la inmigración. Mira, recibo un mensaje hace nada, 5 minutos, de Lisa Lex Lovenstein, que es la presidenta de Mary's Meals, una ONG que da de comer en Malawi, en África, a miles y miles de africanos. Y claro, dice una cosa que tiene toda la razón y no me cansaré de repetirlo. Podemos poner campamentos, podemos poner barcos, podemos reforzar Frontex, lo que quieras. El problema es el origen. Y en el origen solo hay 2 patas para solucionarlo. 1, la seguridad, y 2, la comida. Claro. La seguridad solo se consigue creando estados factibles, no fallidos. Y eso solo se siente
con legionarios y con paracaidistas, y recibiendo ataúdes. Y de eso no se atrevió a decir nadie ayer. Claro, recibiendo ataúdes, que nadie se atreve a eso. Porque es así, y nuestros hombres y nuestros soldados y nuestras mujeres lo saben. Claro. Porque es así, y Francia lo sabe mejor que nadie. Pero nadie se atreve a decirlo. Y Ángel, no poniendo 100 legionarios o 100 paracaidistas, hay que poner varios miles. Hombre, y nadie quiere mandarlo. Claro, ese es el problema. ¿Por qué? Volvemos a la política exterior de seguridad común de la Unión Europea, que es la política que menos existe. Eso por un lado. Allí los africanos y los ves, y sobre todo los niños, una bomba demográfica brutal, solo tienen dos futuros. O se mueren de hambre, o acaban en la yihad. ¿Por qué? Porque la yihad les da de comer. Y les da de comer, les acogen en sus madrasas, en sus campamentos madrasas. Conclusión, tú tienes un hijo y lo primero que quieres es que coma. O lo mandas fuera, o que coma de lo que le dan estos. Y ese es el problema. Por un lado, seguridad, y por el otro, apoyo, desarrollo y solidaridad allí, a través de super ONGs, a través de estados que no sean fallidos. Lo demás, fotitos estupendas, jiji, jaja, nos hacemos un selfie en el avión y hacemos un álbum de fotitos en el avión, hasta que no nos atrevamos a arreglar aquello en origen, seguiremos igual o peor. Pero bueno, entiendo que es una cuestión a muy largo plazo. Y hablando de las fotitos en el avión, no me digáis que no mola el publireportaje. ¿Qué te ha gustado el book que se ha hecho, el presidente? Decía Herrera, vamos a ver, ¿os acordáis de aquellos libros de los 5 de Enid Blyton? Los 5 en la granja Livingston, los 5 se van al circo, los 5 en no sé dónde. Bueno, pues va a ser algo parecido. Vamos a ver a Pedro Sánchez Pedro Sánchez hace footing, Pedro Sánchez con el perrito, Pedro Sánchez sube al avión, Pedro Sánchez baja del avión, Pedro Sánchez pasea por el aeropuerto, Pedro Sánchez dentro del avión. Bueno, lo vamos a flipar. Y con 84 diputados. Claro, pero tiene más mérito todavía, ¿eh? Hay una frase de ayer en la entrevista de Sánchez en El País, más allá de que habla, pues eso, de la financiación, de la política, de tal. Hay una frase que yo pensé, si esto lo dice Rajoy, Sánchez, comillas, tengo claro el perfil para presidir RTVE, pero no tengo claro el nombre. ¿Cómo? O sea, yo he trabajado, y fíjate Antonio, por ejemplo, yo he trabajado mucho en esa casa y solo puedo hablar bien de los profesionales y los directores que he tenido, todos, sin excepción. Pero el presidente del gobierno dice, yo, en primera persona, ¿tengo claro el perfil del presidente de Radio Televisión Española? Si lo dice a Rajoy o si lo dice Pablo Iglesias, lo crucifican. No, claro, es que es lo mismo. Hombre, es que imagínate una cosa, Ángel, que hubiera dicho que probablemente lo que tenga en la cabeza, sé quién es la persona, aunque no sé cuál es el proyecto. Eso todavía sería más fuerte. O sea, para ponernos así, y a lo mejor lo tiene en la cabeza. En primera persona, tengo claro el perfil, pero tú tienes que tener claro el perfil. Pero esto no es una cosa del Parlamento y del consenso y de tal. Sí. Real decreto. Menos... Por eso los 84 diputados igual son incluso más de los que se necesitan para un Real Decreto, solamente un Consejo de Ministros. Cuanto menos me hace pensar. Bueno, chicos. Gracias por tus reflexiones, amigo Expósito. Hasta mañana, familia. Un abrazo, cuídate. Chao. Pues sí, son las cosas que pasan, las cosas sobre las que reflexionamos. Y a todo esto, el principal partido de España, el que dicen que es la máquina más potente electoral de este país, el que tiene más militantes sobre el papel, está abierto en canal. Está fuera de juego para todas estas cuitas políticas. En reparación. En reparación, exactamente. Out of order, que suelen decir las máquinas cuando están rotas, ¿no? Pues tenemos a 7 candidatos que están peleando. Hay uno que tiene problemas con los avales y que seguramente se va a quedar. Hoy va a saber si sigue la carrera o no, pero yo no sé cómo veis las pullas que se están tirando los principales candidatos. Es duro para un partido que no está acostumbrado a esta apertura. Sí. El primero, que haya gente que se tenga que significar, que diría mi abuela que vivió la guerra civil. Tú no te significas, hijo mío. Pues aquí se están significando públicamente, no bajo cuerda, y además se tienen que no pegar entre ellos públicamente. Se están pegando. Pero tienen que discrepar. O sea, esto es toda una revolución para el Partido Popular, porque en la cultura del PP no ha habido nunca unas elecciones primarias, no ha habido nunca una lucha por el poder del partido, que por otra parte tampoco hay que asustarse, está en la esencia de la democracia, pero ha funcionado el dedo de Fraga designando a Aznar, el dedo de Aznar designando a Rajoy, y Rajoy es un señor que cuando ha salido a la presidencia de gobierno ha dicho, mire, yo no tengo ni siquiera delfines ni candidatos, y que
luche el que quiera por la presidencia del partido en buena lid. Hay un comité, evidentemente, que está velando por las garantías del proceso, y yo creo que esto es algo novedoso y creo que es positivo también, lo pienso sinceramente. ¿Qué ocurre? Que claro, los candidatos, por muy compañeros de partido que sea, se tienen que significar. Contradiciendo a tu abuela, y tienes que decir, hombre, yo soy mejor que el otro, y este era más anarista, y este no sé qué, y esta yo lo digo sobre todo por los que le acompañan y dicen, ay Dios mío, que como mi caballo no sea ganador. Sí, pero luego al final, Sergio, esto, fíjate, vamos a mirar a Estados Unidos. Claro. En las convenciones republicanas y demócratas, vamos, no es que se tiren, es que se utilizan dosieres, toda suerte de artes lo que se conoce como legales y menos bonitos. El compromat. Bueno, y al final se integran, porque llega un momento que dice, bueno, hemos luchado hasta aquí. Antonio, se integran, porque a Pachi López en el debate del Partido Socialista, el preguntarle... Estaba hablando de Estados Unidos. Claro, ya, pero he venido otra vez aquí, pero a Pachi López probablemente no se le ha dado un ministerio después de aquella pregunta que hizo en el debate de primarias, precisamente, del Partido Socialista, preguntándole a Pedro Sánchez cuál es tu concepto o su concepto de nación. Y eso yo creo que Pedro Sánchez no lo ha olvidado. Ni perdona ni olvida. Pero bueno, normalmente cuando llegue ya al final, aquí lo que ocurre es que hay una casuística complicada, y es que ahora los militantes, los que paguen 20 euros y se pongan al corriente de pago, por cierto, sistema híbrido. Habrá 2 candidatos y después serán los compromisos los que decidan quién va a ser el presidente del PP. Podría ocurrir, esperemos que no, pero podría ocurrir que el que quede en segunda posición en las preferencias de los militantes sea al final el presidente o la presidenta del partido. Pero bueno, se están lanzando pullas. Claro, tienen que significarse. Esto es como esto es pura publicidad. Puro marketing electoral. Yo tengo que decir que soy mejor que tú para que me voten, porque si digo que tú eres mejor, pues hago mal negocio, ¿no? Pues fíjate, el primero que se presentó fue don José Ramón García Hernández. Luego le ha salido mucha competencia. Por aquí Herrera ha hablado con Cospedal, ha pasado Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santamaría, pero queremos hablar también de otros candidatos de los que se está hablando menos, pero que están en esa carrera. Don José Ramón, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal están? Lo primero, yo me acuerdo de usted cuando veo el telediario a la hora de comer, porque normalmente, salvo la televisión pública que tiene esto de las cuotas y estas cosas, normalmente se saca a Soraya, se saca a María Dolores de Cospedal, se saca a Pablo Casado, y el resto se dice, la voz en off, una idea que ha dicho, o directamente no se dice nada. ¿Lo tiene usted complicado para sacar la cabeza? Ya quisiera incluso que dijeran las ideas que digo, porque yo ayer, por ejemplo, pedí la dimisión inmediata de Quim Torra por esta falta de respeto institucional y propuse una ley de defensa de los símbolos y las instituciones del Estado, y bueno, pues la imagen mía, desde luego, no creo que mejore esa propuesta, pero es lo que me sacaron. A mí, cuando hablamos de juego limpio, pues me gustaría, sobre todo la televisión pública, que hiciera un fair play, porque de momento la única información que ha habido sobre este proceso es el número de avales, y desde luego el número de avales que yo presenté pues es superior al de alguno de los candidatos que ha citado. Pero bueno, pues con todo, uno se tiene que crecer. Yo soy de Ávila, te creces en las adversidades, y entonces, como creo que tengo algo que decir, algo que es bueno para renovar el Partido Popular, para recuperar al afiliado y para poder reunir después al partido, pues lo seguiré diciendo. Y yo creo que eso, vamos, pues en la experiencia de estos 2 días que ya vamos recorriendo toda España, pues va calando mucho, la verdad. Pues aprovechando que tiene usted esta oportunidad, me gustaría, y ya como todo el mundo está haciendo lo mismo, pues que usted se ponga guapo de cara al espejo y nos diga por qué los militantes del PP, primeramente, luego ya saber a los compromisarios, por qué deberían apostar por usted. Pues deben apostar si hacen el mismo diagnóstico que yo hago, que España está en una encrucijada histórica donde el Partido Socialista ha decidido pactar con la izquierda radical, los filoetarras y los independentistas, con la única finalidad de arrinconar al Partido Popular. Y hemos vivido con la moción de censura, para mí, el tercer episodio de ese intento. Que el primero fueron las investiduras fallidas, después fue el intento de no apoyar el 155 ni por el PSOE ni por Ciudadanos, y después pues esta moción de censura que nos saca, pero con la finalidad de generar una nueva legitimidad que sirva para otra Constitución donde todos los que somos el centro derecha no estemos ahí. Entonces, esa es una parte de nuestros adversarios políticos. Pero la parte que yo propongo de diagnóstico, que es la que tenemos que hacer nosotros, es que o el Partido Popular recupera esos principios que nos han hecho
conocidos a nivel internacional y respetados en España, y volvemos a ser fuertes en nuestros principios, o recuperamos al afiliado y le damos mucha más centralidad en todo lo que es el Partido Popular, no podemos renovar el partido. Y si no renovamos el Partido Popular, que es un instrumento que solo nació para servir a España y a los españoles, pues no podremos hacer que todo el centro de derecha se aglutine en España, volvamos a ser referencia de todas aquellas personas que son como nosotros, que piensan como nosotros y que sienten como nosotros, y desde luego desaparezcamos. Y sería un drama, y por eso luego hay que reunir al partido, han estado ustedes diciendo antes, reunir al partido, reunir a los españoles, porque el gran reto que tiene hoy España es el independentismo catalán. Ahí han tenido ustedes un partido que les está haciendo la competencia, lo que viene a ser la unidad territorial como Ciudadanos, pero aparte de esa bandera que hay que coger, que el Partido Popular obviamente tiene que disputarla, para recuperar al votante de centro-derecha, ¿pasa también por valores como la familia, por ejemplo? Pues la familia es importantísimo, ¿no? Yo quiero llevar una serie de medidas que son muy, muy importantes. Yo lo he estado diciendo. Tú tienes que hacer políticas modernas, pero donde los valores clásicos tuyos del liberalismo, que apuesta por la libertad y por la reforma, del conservadurismo, que apuesta por esa España que tú le quieres dejar a tus hijos, mejor, pero que sea parecida a la que heredaste de tus padres, y por el humanismo cristiano. Y el humanismo cristiano es el que pone a la persona en el centro de todas las políticas. Y aquí viene la familia. Y aquí no hay que andarse con tonterías. Es que yo quiero un Partido Popular que tenga posiciones firmes con las que pueda negociar, porque hasta ahora, y esto es así, pues cuando no acabas creyendo en nada, pues acabas creyendo cualquier cosa. Entonces yo, como sí que creo que la familia es fundamental para la sociedad española, que tenemos una grandísima crisis demográfica que no soluciona la inmigración, que también trae sus problemas, pues yo propongo, por ejemplo, algo que se está haciendo en Austria, que cada hijo, y fíjese que es una cosa que puede parecer que es tremenda, tenga 4.000 euros de deducción fiscal, y los que no puedan tener deducción fiscal, de ayuda. Hasta 4.000 euros. Yo propongo una reforma absoluta de todos los incentivos que tengan las mujeres que estén trabajando para que la maternidad no le suponga algo que una piedra en el camino en una proyección personal, la conciliación de horarios para hombres y para mujeres, y sobre todo algo que es fundamental, acabar con la soledad que sienten todas las familias que tienen un discapacitado. Es que a esa gente la hemos dejado abandonada, y un partido que tiene el humanismo cristiano no puede abandonar a la gente. El embajador Chencho Arias le quiere hacer una pregunta. Sí, don José Ramón, buenos días. Buenos días, embajador. Ya sabes que los diplomáticos, pues... Sí, somos de la... El embajador siempre por delante. Vamos a ver. Claro que sí. Vamos a ver, José Ramón. Has dicho no más de dos, has dicho varias grandes verdades, desde que el problema más grande que tiene España ahora mismo es el problema catalán, y el que los españoles piensen que es el 10º, a mí me sonroja. Y luego que evidentemente resulta paradójico que Pedro Sánchez ha llegado al poder apoyado por partidos que quieren romper a España. Pero en fin, eso ya lo sabe todo el mundo, y no sé qué votos te puede dar esto. Lo que yo digo, tú eres un diplomático, un buen diplomático, eres una persona íntegra, eres una persona valiente y enérgica. Ahora bien, dada la carrera y los que participan contigo, ¿tú tienes verdaderamente creencia de que puedes tener alguna posibilidad? ¿Tú no ves que estás ahí, sí, vendiendo tu producto, pero que esto, dado las personas que participan en esta carrera de 6 o de 7, tus posibilidades son prácticamente muy reducidas? Mira, las posibilidades van a ir cambiando cada día, porque ¿En tan poco tiempo? Sí, hombre, a mí me beneficiaría un proceso mucho más largo, porque lo que yo estoy viendo es que a medida que voy yendo, el diagnóstico compartido, la cantidad de gente entusiasta, pues ya sabes que me han lanzado una campaña diciendo que ¿quién coño es Joserra? Pues hay gente que va y me graba un vídeo diciendo yo soy Joserra. O sea, esto va entrando, ¿por qué? Porque creo que ha acertado con lo que de verdad necesita el Partido Popular y con lo que de verdad necesita España. Y yo además lo hago con generosidad y con valentía, como tú bien has dicho. Y por eso yo no me voy a cansar, lo digo también, el día 5 de julio es mi cumpleaños, que es cuando son las elecciones, y yo llego hasta el final. Ese es mi verdadero compromiso. Y mi verdadero compromiso es pelear para ganar.
Si yo tuviera 3 meses, pues de luego podría dar ese vuelco como Pedro Sánchez, pero creo que puede pasar. Tienes 14 días. Pues pues por eso estoy multiplicándolo al máximo. Y entonces, ¿qué es lo que sí que es mi observación personal? Cada día aquí está cambiando, y está cambiando hacia algo. Yo me defino a mí mismo como el candidato de los afiliados, porque yo quiero un partido de afiliados, no de cuadros. Un partido que empiece a cooperar, no que sea estas luchas intestinas de competición que hasta el nivel local más pequeño se reproducen. No hay que irse solo al nacional. Entonces, cada día está cambiando, y el afiliado se está dando cuenta, hoy es el último día para inscribirse, que si no te inscriben no votas, que este proceso es del afiliado, no es del cuadro que le dice lo que tiene que votar. El afiliado está muy consciente de que él va a elegir el Partido Popular, el presidente del Partido Popular, que va a permitirle al Partido Popular, en la única oportunidad que tiene, salvarse y dar una idea de modernidad. Y es que yo lo que propongo, que esa es mi ventaja también, al haber sido la persona que ha podido estar viendo cómo se han modernizado los partidos de centro-derecha en el mundo cuando han estado en la oposición, eso es lo que yo puedo aportar, porque eso es lo que se necesita para volver al gobierno. Pensar que cambiando de conductor el coche se arregla, yo creo que es mal diagnóstico. Hay que arreglar mucho el coche, porque nosotros no ganamos con mociones de censura, nosotros tenemos que ganar las elecciones, y antes lo decían, nos ha surgido un competidor a la derecha que es muy molón, con un color estupendo, pero claro, es gente que se acabó una noche, se acostó socialdemócrata y al día siguiente se levantó liberal, que esa para mí puede ser la peor de las noches, pero es que no son de centro derecha. Y si el Partido Popular no cierra en falso este proceso, que ese es el verdadero problema, y si esto son unas verdaderas primarias y hay un debate, nosotros saldremos muy fortalecidos, porque ahora mismo todo el mundo está viendo lo que es el Partido Popular y las opciones que hay para el Partido Popular. Otra pregunta, Gloria. Sí, buenos días, José Ramón. El otro día dijo usted en la televisión de esta casa, en el Cascabel, en 13 Televisión, que iba a dar una gran sorpresa, y que sepa que yo me he quedado corroída de curiosidad. Denos por lo menos una pista, porque ¿va a hacer algún fichaje importante? O a lo mejor, como estamos en esta época de la imagen, se va a tirar en paracaídas, o ¿cuál va a ser la sorpresa? Denos un poquito de alpiste a los periodistas. No me des ideas, Gloria, porque vaya. Porque la que se tira. No sé, yo. Que ya estoy allí. No, yo voy a dar una gran sorpresa. Es que yo tengo pues muy pensado también cuál es mi mensaje, con una estrategia. Va a ser un elemento de muchísima fuerza y muy rupturista, y yo creo que todos lo vais a agradecer, pero el elemento sorpresa, pues ya sabes que lo único que no contamos los políticos, y fíjate que hablamos... Pero ¿cuál es el tema? ¿Te vas a hacer una foto durmiendo con gafas de sol? Pues no va por ahí, Sancho, va por otro sentido, va por a quién le cuentas las cosas y cómo las cuentas, pero va a ser una gran sorpresa, lo veréis. Y además os voy a invitar. No lo anuncies el día que España juega contra... Pues nos quedamos con la duda. Estaremos atentos. Yo simplemente hacía referencia usted al nuevo adversario político del PP, que es Ciudadanos. Yo creo que, por lo que estoy escuchando en estas primeras jornadas de los debates entre los candidatos, que se polariza mucho el adversario, el enemigo político, en el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Pero yo creo que lo que tiene que hacer el PP, que no sé si compartir usted el análisis o no, es reconstruir el centro-derecha, ser el referente del centro-derecha, y donde tienen ustedes, evidentemente, una fuga de votos importante. No es en el PSOE de Pedro Sánchez, no hay muchos militantes o simpatizantes del PP que hayan votado a Pedro Sánchez. Su fuga de votos se hace a Ciudadanos, que es un partido, como usted decía, creo que ha dicho, más molón, más moderno, es otra la derecha, tiene otro aire, otro centro-derecha, es otra cosa, ¿no? Y al final ahí es donde tienen ustedes la rivalidad política. Muchas veces se les está yendo a Ciudadanos porque ven que es un partido más moderno, más de hoy, y sobre todo, señor Sánchez, sin corrupción. Esto es importante. Yo tengo otro análisis distinto. Yo es que estoy muy orgulloso de ser del Partido Popular, y estoy muy orgulloso de ser español, y yo creo que el mayor enemigo que ha tenido el Partido Popular ha sido él mismo. Y que cuando el Partido Popular vuelva a ser un Partido Popular moderno, de centro derecha, donde todo el mundo que esté sepa muy claro lo que es, por eso hago referencia siempre al anclaje en los valores del liberalismo, del conservadurismo, del humanismo cristiano, pero para hacer políticas modernas, yo creo que ese día Ciudadanos queda desenmascarado como lo que no es un partido de centro derecha. Oiga, todo lo que quiera sumarse, porque yo creo que la fuga de votos se ha dado
hacia Ciudadanos y hacia Vox también, no solo porque ellos sean unos partidos que puedan parecer más modernos, sino porque nosotros no hicimos lo que teníamos que hacer. Y esos son los grandes fallos. Yo cada vez que veo una bandera en un balcón, a mí me recuerda que nosotros fallamos en la crisis catalana. Yo creo que es hora de pedir perdón por la corrupción. Ya sé que puede sonar muy fuerte, yo no tengo nada que ver con esos señores, yo no los he conocido ni físicamente, ni los he saludado. Yo soy de otra generación que entré en política más tarde a servir, porque es lo que he hecho toda mi vida, como sabe también el embajador, porque te dedicas a servir a España, y yo he sentido así mi vocación, servir a España y a los españoles, y lo he hecho desde el Partido Popular. Yo cuando me afilié como afiliado de base, me decía todo el mundo, pero si eres diplomático te vas a fastidiar la carrera. Ya, pero es que yo quiero hacer esto, y estuve durante años pues haciendo lo que hacen los afiliados, ir a las juntas, aplaudir, apenas te hacen caso, y eso es lo que hay que cambiar. Y una vez que eso se cambie, mi adversario político efectivamente es el Partido Socialista, que ha dejado de ser español, y con un Pedro Sánchez que ya deja atrás a Zapatero y que parece Zapatero 2, que es la peor de las versiones. Pues nos quedamos con esa idea. No tengo tiempo que perder. José Ramón García Hernández, ha sido un placer hablar con usted, y bueno, ya hablaremos, a ver si le hacen un poquito más de caso en las televisiones, sí, de lo que yo me alegraré. No estaría mal, yo me seguiré esforzando, porque es lo que he hecho toda mi vida, esforzarme, pero por el bien del Partido Popular. Yo sí que quiero un debate limpio entre todos. Yo, eso lo decían ustedes de las pullitas, pues muchas veces, como tenemos lenguas afiladas, pues se nos puede escapar, pero yo creo que entre todos vamos a hacer una campaña en que toda la gente del Partido Popular se pueda mirar en un espejo muy transparente. A ver qué pasa el próximo 5 de julio. Un pues abrazo. Es mi cumpleaños. Ah, pues fíjese, lo tiene usted ahí que ni pintado. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Guy de Liébana. Buenos días. Hombre, ahí Sergio, vamos a comprobar cómo la innovación tecnológica mejora nuestro día a día. Cuéntenos. Hombre, ¿sabía usted, Sergio, que según el Instituto Nacional de Estadística, el colectivo que más aumenta es el de personas mayores de 65 años o más, pero que viven solas? Pues no lo sabía, profesor. Supongo que en muchas ocasiones no será una situación deseada. No, Sergio, no, que va. La soledad no deseada perjudica la salud y la calidad de vida, además de que también es un problema añadido ante cualquier emergencia. Dígame, profesor, porque seguro que me trae alguna noticia interesante sobre este asunto. Hombre, pues sí, porque voy a hablarle de Protección Senior, que es un desarrollo tecnológico de Securitas Direct que solo puede adquirirse en compra estrella con financiación al 0% en CaixaBank. Y con Protección Senior tenemos protección, confort y también entretenimiento. Vamos, que si ocurre algo, no estoy solo. No, en absoluto, hombre, no estarás solo, Sergio, nunca, si hay una emergencia, pero tampoco durante todo el día, porque además del sistema de aviso SOS, Protección Senior cuenta con un reloj inteligente que controla su forma física y también sirve para dar la voz de alarma desde cualquier lugar. Ahí están los chavales gritando y animados. Sergio, Protección Senior, que incluye también una red social para sus usuarios. Hay que pulsar un botón en el aparato, contesta a otra persona con la que se puede hablar, así de simple, y abrazos virtuales, Sergio. Es el momento y es el lugar de las coplas de Luis del Val. Puede ser la solución de impulsar la marca España. Nada de vinos y aceites, ni conservas, ni naranjas. Según Pablo Iglesias dice, cultivemos marihuana bajo control sanitario y saldrían del armario para fumar a las claras todos esos perseguidos que están hoy bajo la cama, porque es que esto está mal visto, situación que hay que atajarla. Pablo Iglesias argumenta que si una ginebra pagas y a nadie nunca detienen por venderla o por pagarla, ¿por qué se le discrimina a la pobre marihuana? Sería buena ocasión y poder promocionarla que en consejos de ministros se dieran unas caladas antes de entrar en materia para hacer feliz a España. Rajoy no fumaba un puro, en vez de puro, canuto, que de forma ponderada se pasarán los ministros para dar una calada, lo cual es muy positivo, los convierte en camaradas. Según dice Pablo Iglesias, empresa estatalizada dependiente del gobierno daría muchas ventajas, primero en exportaciones que equilibran la balanza, después consumo interior, y en el servicio exterior, fiestas en las embajadas. Y en la embajada española seguro que hay marihuana. El fino, la manzanilla, el tempranillo, garnacha serían sustituidos por una gran canutada, que es que echarían tanto humo nuestras sedes diplomáticas
que serían recepciones adquiridas tanta fama que todos querrían ir para echar una calada. Y además con esa idea al consumo interior pasa. Sánchez podría decir, con voz muy alta y muy clara, que no hay problema de empleo, ningún problema en España. Casi todas las personas, por la tarde o la mañana, estarán en los inicios o estarán muy colocadas. La idea de Pablo Iglesias nos llenará de ventajas. Igual a él se le ha ocurrido chutado de marihuana. Me sabe a humo, me sabe a humo, y el cigarrito que yo me fumo. 9:38 llega Goyo González con todos ustedes. Sí. Sonido caño roto. Esa alegría, sonido caño roto, es verdad. Hijos míos. Los chorbos. Los chichos, luego los chunguitos. Ahí está. El vaquilla. Tú eres el vaquilla y alegre bandolero, porque lo que roba repartes el dinero. ¿Ahora qué? Ahí está. Ahora que no. Ahora un aplauso. Muy bien. No. No es para tanto. No es para ser lunes no está mal. Vengo con energías, vitaminado y mineralizado como super ratón. Fíjate. Para hacerme eco de las cosas que nos han ido dejando los oyentes desde primerísimas horas del día. ¿Y qué se cuentan? Bueno, aparte de que le están deseando un buen camino a Carlos, que ayer hizo 30 kilómetros. Tú fíjate, el tío nos hace la foto de esa aplicación que llevan los iPhones, donde aparecen los pasos recorridos, los kilómetros, el equivalente a los pisos subidos, etcétera, y el tío se tiró el rollo con esos 30 kilómetros enmarcados en la foto del iPhone. 30 kilómetros son muchos kilómetros. Muchos. Luego repone fuerzas, eso sí. Aparte de eso, decía... Nos piden, por todo favor... el tiempo poniendo ahí fotos que está. Venga. Es un clásico. Que le demos la enhorabuena al Elche, a la Extremadura, Unión Deportiva, que han ascendido a Segunda División. Que no habíamos dicho nada. Pues no todo va a ser los partidos del Mundial. Claro, también tiene razón. Pues tiene toda la razón. Sobre John Fitzgerald Sánchez, tenemos hasta hilos en Twitter de gente que está titulando o subtitulando, poniéndole pie de foto a esa fotografía. Lo comparan con Don Draper, el de Mad Men. No sé si se habrán pasado. Bueno, en fin. Dicen que es una foto parecida a la que se publicó hace ya bastantes años, en los 80. Lo único que salía en camiseta de tirantes y con una botella de tinto por delante. De Julio Iglesias. Un bote de Kentucky Fried Chicken y una botella de vino pero bueno. Vamos a ver. ¿Quién no se ha puesto unas gafas de sol en un avión para echar una cabezadita? Yo pero esto, me pongo las gafas y digo, venga, aquí. Ya, parecía, no. Sí. Esto entretiene. Aquí está despachado. Mucho. Sí. Por favor. Luego, que la película Aterriza como puedas, podría haberse llamado esta vez Gobierna como puedas. Cuando te dejas las gafas de leer en casa y te trajiste las de sol graduadas. Alguien podría comentar algo sobre la supuesta falsedad, y aquí ya van a temas un poquito más de fondo, del currículum de Pedro Sánchez. A Cifuentes la masacraron por ello. Con Casado hubo sus dudas. Esto es una cosa que se publicó en el OK Diario, pero de la que no hemos hablado demasiado en el programa. Que no merece la pena, o en fin, no se le ha dado demasiadas vueltas. Bueno, la verdad es que se habla mucho de la facilidad que tiene Pedro Sánchez para escabullirse de problemas. Por ejemplo, a mí me comentaban el otro día, dice, si un gobierno del PP con 84 diputados consigue con una moción de censura meterse en el gobierno, dice que no, que va a estar poco tiempo, luego dice que no, que va a estar todo el tiempo, estaría ardiendo Troya. Y parece que el PSOE como que le afecta menos eso. Yo lo que tengo que señalar, somos periodistas, nos gusta la comunicación, es decir, Pedro Sánchez y el equipo de Pedro Sánchez manejan la comunicación de una manera admirable, porque esto es como los toros. Al final tú pones la muleta de las gafas de sol y entra todo el mundo allí. Las tertulias, los periodistas, la gente en Twitter, y mientras se habla de eso no se habla de otras cosas, evidentemente, ¿no? O sea que marcan evidentemente lo que es una agenda de comunicación, y es verdad, ahora más allá de las bromas de las gafas de sol o no, es verdad que el hecho de, por donde decía, conocemos cómo es Pedro Sánchez, dónde corre, dónde está, con el avión y tal. Bueno, ahora estamos en una política de transparencia en general, y los gobernantes pues cuelgan todo en las redes sociales. Esto es lo que ha hecho cambiar la política del siglo XXI con respecto a épocas anteriores. Hombre, siempre y cuando se mantengan unos determinados límites y unos cauces racionales, a mí no me parece mal que sepamos, y lo hace también la Casa del Rey, y lo hacen los ministros, y lo hacen los gobernantes de otros países. Una cierta transparencia, que sepamos cómo viven, qué es lo que hacen. Bueno, y luego hay que reconocerle también una acción, no solamente es una política de imagen, porque en cuántos días
entrevista con Macron, entrevista con Juncker, entrevista con Merkel, hoy entrevista con Urkullu, ya está agendada una entrevista con Quim Torra, o sea que... Ayer decía una cosa en El País. Agenda decía, sí que hay. He demostrado, y es verdad, dice, si algo he demostrado es capacidad ejecutiva. Esto lo decía el de sí mismo, y es verdad, esto hay que reconocérselo también. La migración es el tema estrella. El tema, ¿no? Y lo va a seguir siendo en los próximos días. Han llegado más migrantes. Y años. En este mes de junio se han batido todos los récords. Claro. Las cifras han sobrepasado a las cifras de migrantes en Italia y en Grecia. O sea, lo dice la Agencia de Migración de la ONU. Y nos siguen haciendo una pregunta que nosotros nos hemos hecho aquí tantas y tantas veces y nos seguiremos haciendo. ¿Qué hacen los gobiernos de los países de origen? ¿No se solucionaría este asunto si los países, por ejemplo, los europeos, ayudaran a los países de origen para que ahí se pudieran crear puestos de trabajo? Bueno, es una utopía muy lejos de cumplirse como realidad y es lo que nos plantean. En eso estamos, buscando soluciones. Lo que apuntaba cuando comenzábamos precisamente el programa, y además es lo que España, cuando estaba luchando solamente, o sea, como país aislado contra la inmigración, hizo para acabar con todos los cayucos que nos invadían literalmente desde Senegal, porque la vía era esa, y llegaban a Canarias. Recordad aquellas imágenes que estamos hablando de 2005, 2006, cuando se llegó a este acuerdo con Senegal, y se acabaron los cayucos, y de hecho la inmigración cogió otra vía. Aquí tengo otra pregunta. Valoran, por supuesto, este oyente en concreto, la labor de muchas ONGs, pero nos dicen, ¿no pensáis que hay ONGs que están haciendo negocio con la migración? Bueno, eso es... Claro, mafias. Bueno, claro. Ya no solamente las ONGs más serias, las más responsables, evidentemente no, están haciendo una labor que tenemos que reconocer, pero en el entorno de la migración hay mafias, hay intereses... Y hasta falsas ONGs. Sí, también. Claro, y hay gente que esto yo creo que es la culminación más absoluta de la miseria humana, ¿no? Que es traficar y beneficiarse de estas situaciones tan desesperadas. Pero las hay y hay que denunciarlo y combatirlo. Pues fíjate, de inmigración va hoy, como os podéis imaginar, nuestro ¿yo pienso de qué? Por ejemplo, María de Madrid. ¿Por qué Europa tiene que resolver el problema? Hay países árabes que son frontera con estos otros, y hay países ricos que son además islámicos como ellos, como Qatar, como Irán, como Arabia Saudita. ¿Por qué tiene Europa la obligación de recogerlos? Yo creo que es porque se les da dinero, por eso vienen. Entonces nosotros de alguna manera estamos colaborando con la mafia. Es decir, traernos más que les vamos a dar, traernos más que les vamos a dar. Estos países llevan muchos años en la miseria, y aparte el Islam lo que ha hecho es aumentar la miseria. Eduardo de Extremadura. Yo pienso de que la teoría es muy bonita y todos estamos de acuerdo con ella, pero luego llega la hora de la práctica. No hay dinero para todo. No hay el mismo dinero para sostener este estado que tenemos ahora mismo. No hay dinero, así se ve la deuda que hay amontonada. No hay dinero, o no sabe administrarlo, que también puede ser. ¿Cómo vamos a administrar toda África? Imposible. ¿Y Begoña de Madrid? Es muy bonito, que es un mensaje de amor y de paz muy bonito. Pero sin embargo, de acuerdo con el señor Inocencio Arias, me parece que hay que poner mucho dinero. ¿Quién pone ese dinero? Esa es una de las preguntas. Y la otra pregunta que siempre me produce una gran duda es, estas personas que vienen, que se les llama refugiados, pero que son inmigrantes, siempre vienen con teléfonos móviles, como acaba de decir. Yo me cuestiono qué papel están jugando las ONGs. ¿Realmente están ayudando a los inmigrantes o no están favoreciendo que las mafias tengan cada día más fuerza y más potencia? Los teléfonos móviles son los que producen el efecto llamada. Al mismo llegar a Europa, llaman a su hermano, a su madre, a su cuñado y le dicen, nos han acogido bastante bien y creo que a lo mejor ni siquiera me echan. Entonces eso produce el efecto llamada. Pero además es que los teléfonos móviles se los dan las mafias en cuanto les ponen en los barcos. Las ONGs que estamos diciendo serias, estamos hablando de Cáritas, de Cruz Roja, de ONGs que trabajan precisamente en recoger a estos seres humanos desvalidos, pues hacen otro papel. No les echan al mar, lo que hacen es recogerles. Y nos vamos al café. Ese Barry White ahí. Pues hijo mío, sí, estamos ya en plena temporada de verano, lo decías esta mañana.
los nenes ya con los abuelitos, con las señoras Pobres que los puedan abuelos. cuidar, etcétera, etcétera, mientras que los padres siguen trabajando. Los niños de vacaciones, ¿qué vamos a hacer? Claro, que la hipoteca hay que pagarla. Buscarnos la vida. Y vamos a hacer un programa, chicos y chicas, que escucháis Herrera en COPE, fresquito. Sí, amigos míos, porque comienza el verano en COPE. Vamos a caer en esos temas que tantos nos gustan como si nos tirásemos de cabeza a una piscina. Hablaremos con el doctor Pérez Almeida, que vuelve a casa por el verano, de el olor a sudor, que es un tema, amigos míos... que muy de verano. Sí, es muy de verano, sobre todo para los que van en metro a primeras horas del día. La bromidrosis, que es como se le llama técnicamente. Luego la nutrición saludable durante los meses de calor y la importancia de la siesta, como habrán podido. Entonces ustedes nos hemos comido mucho el tarro buscando temas de calado importantes. Te digo una cosa, cortito y al pie lo que funciona. No. Pero eso sí, a las 11 tendremos una entrevista muy interesante. Está a punto de cumplirse los 2 siglos del Museo del Prado. Vamos a recordar aquel otoño-invierno de 1936, con la guerra recién estallada, y el traslado de los cuadros del Museo del Prado. Se ha escrito un libro interesantísimo, El milagro del Prado. Su autor, José Calvo Pollato, estará con nosotros. Y luego el resto de las secciones, las habituales de los lunes, en Herrera en COPE. Pues hay que estar pendiente. Yo cojo el coche y te escucho inmediatamente cuando salga de aquí. Gloria Lomana, un placer tenerte aquí esta mañana, ¿eh? El mío, como Me ha siempre. faltado decir Muchísimas gracias. eso de radio en bañador. También lo sería. diré. O la radio al sol. Pues nada, Antonio San José, un placer también. Igualmente. Cuando quieras, aquí tienes tu casa, Pues nada, como se suele decir. gracias. Inocencio Arias, embajador, gracias también por estar aquí. Un placer. Y cuando quieras vienes. ¿El churro lo estás dejando últimamente? ¿Es No, por tema estival? Se lo ha comido. Que no, que se te lo ha has tomado. comido, claro, que yo no le he Sí, visto. sí, sí, Yo sí, que no le he sí. visto. La porra. Ah, es una porra, ¿verdad? Sí. Que es de tamaño industrial. Entre tertulia y tertulia se lo ha comido. Pues nada, amigos, hasta mañana y ahora seguimos con nuestras cosas con Goyo, pero yo antes me voy al Corte Inglés con María. Eso es, Sergio.